¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a una edición más de Mujer Es. En la elección judicial del pasado domingo se tuvo el gran desafío de garantizar la paridad de género. La reforma constitucional, como usted sabe, estableció que para 2025 se deberían elegir a 5 mujeres y a 4 hombres para ocupar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2 mujeres y 1 hombre por cada una de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 3 mujeres y 2 hombres para el Tribunal de Disciplina Judicial. Bueno, pues hoy vamos a revisar el balance de la elección en esta materia, así que lo invito a que me acompañe y a comenzar con el programa de esta noche. Bueno, pues vamos a comenzar ya de lleno con el análisis de nuestro tema y para ello doy la más cordial bienvenida esta noche a la doctora Itzel Arriaga Hurtado. Ella es académica e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y por supuesto experta en este tema. Bienvenida de nueva cuenta, doctora. Carmen, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación a Mujeres. Nos encontramos nuevamente, ¿se acuerda que platicamos varias veces previo a la elección judicial respecto a los retos que se vislumbraban en materia de paridad de género, de cómo iba a ser, de cómo se iba a medir la sociedad? Me acuerdo que usted fue muy clara en eso, decir, ahí se va a medir la sociedad respecto a las decisiones que tomen en esa elección. Bueno, pues ya pasó y el primer resultado que tenemos ya de inmediato es el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y doctora, ahí estábamos previendo que fuera una mujer la que presidiera la Corte y vaya, nos damos la sorpresa que no es así. ¿Qué lectura le da? Bueno, la primera lectura creo que debería de ser la capacidad que tuvieron los candidatos para hacer esta campaña, que no fue un tema fácil, y también el observar que se trata de una temática muy especializada para la sociedad civil. La temática del Poder Judicial es un área específica, especializada, que también nos implicó dar cuenta de cómo la población civil estaba o no involucrada en ella. Entonces, el hecho de que hoy sea un candidato el que va arriba de los 6 millones de votos, implica observar cuál es su condición como candidato, qué pudo hacer dentro de esta campaña, qué pudo hacer las mujeres que pudieron realizar como parte de las acciones de su campaña, cómo fueron escuchados los candidatos y sobre todo identificar con qué perfiles vinieron a la campaña, ¿no? Sí. Entonces el perfil del candidato que está en la primera posición es un perfil que quizás no se esperaba que la sociedad civil apoyara en esta medida. Hablar de perfil indígena cuando la misma convocatoria no determinó hablar de vulnerabilidades estructurales o de memoria histórica, de pueblos indígenas, de temas comunitarios, defensa de territorio. Recordemos que la defensa del territorio en México ha sido una gran problemática nacional en todo el país. O sea, no podemos hablar con excepciones. Realmente es una temática de transformación y muy importante a nivel nacional. Que un candidato que viene desde la defensa de territorios nacionales es quien esté al alza, creo que hoy significa mucho para nuestra sociedad civil. Sí, exactamente, que no se esperaba, que incluso ahí, como usted dice, bueno, no había pasado, ¿no? Es realmente inédito como toda la elección. Ahora, lo interesante de analizar respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctora, es cómo llega, bueno, va a presidir la Corte, ¿no? Él como ministro, pero vienen detrás de él 4 mujeres así, digamos, en línea, ¿no? Sí. Lo cual también creo que es sorpresivo y para nosotras como mujeres una sorpresa muy favorable. ¿No? Teníamos el temor de cómo nos íbamos a comportar como sociedad civil, sabidos de que nuestra memoria histórica ha sido dirigida por varones y para varones. Hoy observar esta reivindicación desde mi perspectiva, muy importante para 4 mujeres continuas en la alza y después ya otros varones, creo que es altamente significativo de cómo la sociedad civil que acudió a votar, no toda la sociedad civil del país,
la que acudió a votar, en un porcentaje del que se trate, así sea considerado subjetivamente el mínimo, pero es de gran trascendencia definitivamente. Doctora, ¿se acuerda que también hablamos en su momento de la importancia, incluso de lo urgente que era que llegaran las mujeres a estas posiciones, ¿no? Recuerda que dijimos, es que es vital porque a partir de que haya esa representación de las mujeres, pero no en cualquier cargo, necesitamos que estén en estas tomas de poder, de decisiones, ¿no? Decíamos, es urgente para el país, no, ya no lo podemos estar postergando. Ahora, vemos esta definición de la Suprema Corte de Justicia con este peso que van a tener las mujeres y eso puede darnos una ventana hacia la esperanza de que la justicia para nosotras pueda cambiar. Yo creo que sí. A ver, tenemos grandes retos dentro del Poder Judicial. Habíamos platicado de este cuarto lugar del índice global de impunidad que determina para México a nivel mundial. Un cuarto lugar de impunidad nos está hablando de un grave reto nacional y hacia el exterior en materia de, sobre todo, de delitos graves y delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado históricamente. Este punto es trascendente porque el que la mujer esté colocada ya no en este 70% de personal administrativo en el Poder Judicial, sino en la toma de decisiones del Poder Judicial, nos da un espacio altamente esperanzador de la transformación que el país necesita, de la transformación que el país comprometió en 2019 con esta democracia participativa que fue contemplada por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo y que este actual Plan Nacional de Desarrollo también continúa con la misma perspectiva. Una política democrática, de participación democrática que nos habla del compromiso del año 66 que México realizó y luego en el 81 por el Senado de la República al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, que la mujer hoy en día está colocada, había una gran necesidad de esta reforma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que la mujer pudiera ser electa. Sucede hasta octubre del 2024, esta posibilidad es recién. No tenemos ni un año con el reconocimiento de ese derecho a ser votadas dentro de cargos de decisiones del Poder Judicial. Es recién, octubre de 2024 sucede, para garantizar la paridad de género en este proceso de elección. Teníamos algunas dudas, teníamos muchas preguntas, por supuesto. Hoy estamos viendo que el que 4 mujeres estén en las primeras posiciones para este cargo específico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es significativo, definitivamente. Que es nuestro, y esperanzador. Y que es nuestro máximo tribunal, ¿no? Y usted habla de este nivel de impunidad que tenemos y yo creo que también como mujeres nos preocupa por la violencia que hay hacia nosotras, ¿no? En un país en donde los feminicidios, la violencia doméstica, la violencia laboral, en donde estamos hablando de tantas violencias que tenemos que encontrar este peso del Poder Judicial que pudiera ayudar a revertirlo, empezando desde la impunidad, ¿no? Claro, con temas muy graves como segundo lugar en feminicidios por la CEPAL, segundo lugar en violaciones a derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, segundo lugar hasta el día de hoy en asesinatos de personas transgénero por la ONG Transgender Europe y también Estado de México, por ejemplo, que lo platicamos en otro momento, las gravedades con las infancias, primer sitio en feminicidios de niñas menores de 17 años y podríamos seguir hablando de todos los lugares que ocupamos a nivel internacional. Violencias educativas, la brecha salarial del 35% entre varones y mujeres. La brecha todavía es del 35% para alcanzar mismo salario por trabajo igualitario e institucional. Esto es a 2024. Nos está diciendo un gran reto que se visibiliza en México a partir de reformas estructurales desde 2005, 2008, 2011, 2015. Y entonces tenemos reformas constitucionales muy importantes que han permitido hoy visibilizar el reto que la mujer tiene dentro de un cargo como estos. No, y además, como usted dice, podríamos seguirnos así, ¿no? Sí. Y hablar de muchísimas áreas en donde todavía tenemos ese rezago importante
increíble y en donde nos urge dar pasos agigantados para poder al menos nivelar la balanza que está tan desigual en muchos sectores, ¿no, doctora? Ahora, con el resultado que todavía nos falta, porque así lo instruyó el INE y va a ir por partes, ¿no? Lo primero la Suprema Corte, que ya está definida, y luego ya vienen los demás. Pero en lo que llevamos de avance, ¿se vislumbra también esta participación de las mujeres en cuanto a los perfiles que pudieran ayudar a contrarrestar todos estos problemas de los que hablamos? Creo que sí, sin embargo, quizás todavía no lo suficiente para lo que nuestra sociedad mexicana requiere en materia de dignificar a las mujeres y a partir de ahí dignificar a todos los sectores en vulnerabilidad estructural. Hablemos de personas con discapacidad, donde no solo son mujeres o somos mujeres, varones, adultos mayores, varones sin empleo, varones en condición de pobreza, personas migrantes en situación irregular en nuestro país, dignos ya de una gran estructura de derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, la identidad, etcétera. Entonces, creo que esto es un momento de transformación, no solo para las mujeres, por ellas comienza, así que también por ellas comenzó la transición de la vulnerabilidad estructural. Pero en esta elección, el que la mujer esté colocada y esté reconocida, implicó también que un varón, como el que tenemos a la alza en esta votación en la Suprema Corte hasta el día de hoy, con una diferencia de 7% entre él y la mujer que le continúa, nos habla de otras vulnerabilidades como la de los pueblos indígenas y protectores de territorios nacionales por el saqueo histórico del país. Estamos hablando de que no solo la mujer ha sido vulnerada, violentada en materia de derechos fundamentales históricamente, también varones en condiciones diversas de interseccionalidad. Y nos habla también de la urgencia de voltear a ver esos pueblos originarios, ¿no? Aquí hablamos también en otra ocasión de cómo acercar la justicia, por ejemplo, a estas mujeres que viven en estos pueblos originarios, y entonces hablábamos de una problemática que decíamos, bueno, es que la justicia institucional, porque hablábamos de las reglas comunitarias, está lejos. Entonces, imagínese para que una mujer primero conozca que tiene un derecho. Que es sujeto de derechos. Que es sujeto de derechos, ¿no? ¿De cuáles derechos? Exactamente, ¿no? Sí. Y segundo, bueno, ya lo conoce. Entonces ya se va a atrever a denunciar. Bueno, le queda 2 horas. Sí. No tiene dinero para el camión. Sí. Llega al lugar y le dice, ay, señora, ya, ¿no? Desde el juzgador, ay, señora, pues mejor regrésese a su casa, ¿no? O sea, son muchas, cosas que se tienen que atender en esa cadenita que es tan delicada y que si algo falla, pues ¿qué hace la mujer? Se regresa y dice, esto es un laberinto sin salida, no tiene caso ir a perder el tiempo, por ejemplo. De ahí que el reto para nuestras mujeres juzgadoras, magistradas y ministras, creo que es mucho más grande que para cualquier varón en esa posición. Porque pareciera que la llegada de una mujer a un espacio de toma de decisiones no le permite ninguna posibilidad al error. Y esa falla, esa posible falla, será sancionada, castigada, no por las capacidades, su sistema humano, su vida de cuidados. Recordemos que el 40% de los cuidados ha estado descargado en las mujeres históricamente. Y si no es en las mujeres, en personas financiadas para realizar cuidados, es decir, que el otro 60 no es de varones, sigue siendo de mujeres, pero bajo un financiamiento específico. Y entonces podemos decir que este margen que no deja errores en la toma de decisiones será realmente de grandes retos para quienes van a ocupar estos espacios. Y qué duro, ¿no, doctora? Porque Súper duro. Nuevamente tenemos que demostrar, entonces, las mujeres que quedaron en esta elección, que somos personas juzgadoras, que van a solucionar estos problemas de los cuales hay tanta expectativa. Entonces, como usted dice, nuevamente cargándole la responsabilidad a las mujeres, ¿no? Entonces, vaya, sí es esperanzador, nos da muchísimo gusto, pero por otra parte, sí estamos poniendo mucho peso sobre ellas, ¿no? De decir, todos estos problemas está ahora sí ya en tus manos. Claro, qué difícil. Un gran peso sobre ellas, porque además muchas de nuestras candidatas tuvieron que mostrarse hegemónicas y mostrando categorías masculinizadas
organizadas para hacer campaña Claro. como lo harían los varones en su sitio o como lo hicieron los varones Sí. desde su perspectiva y desde su trinchera. Esto nos suena a que nuestra población, nuestra sociedad, nuestra cultura, educación, sigue siendo hegemónica, masculinizada y sigue siendo todavía muy heteronormativa, en donde la vulnerabilidad desde la heteronormatividad es de la mujer en cuanto al varón, Sí, sí, en sí. esa misma condición, bajo Sí. las mismas circunstancias. Y hoy que a la mujer se le destine este gran peso de responsabilidad para resolver problemas históricos en el Claro, país, sí, sí. porque no son problemas de un sexenio o de una década o de un plan de desarrollo o de una etapa, no, son problemáticas de memoria histórica en el país. Qué difícil, ¿eh? Estamos poniendo una gran responsabilidad sobre ellas. Vamos a regresar con eso, si me permite, doctora, porque vaya, fíjese, acaba de poner un punto que no se nos había puesto, ¿no? Que no nos habíamos, cuestionado. Sí, esta presión que van a tener ahora las mujeres juzgadoras desde esta parte de ahora respondan, ¿no? Sí. Ahora ya están en la Suprema Corte, ya están como juezas, ya están como magistradas. Ahora, ¿qué esperamos, no? Entonces, vaya, vamos a seguir hablando de esto, pero vamos antes a una pausa, es muy breve. Aquí seguimos. Ya estamos de regreso y antes de la pausa hablábamos algo de muy interesante que surgió esta noche, que era, bueno, ya llegamos las mujeres al Poder Judicial, ahora la presión que vamos a tener o que van a tener esas mujeres juzgadoras, vaya, es brutal, doctora, y estamos platicando antes, aquí ya en el Inter decimos, se nos olvida que esas mujeres juzgadoras también son mamás, también llegan a revisar la tarea con sus hijos, ¿no? Aunque las veamos como ministras, como magistradas, como juezas, también tienen esta otra parte que tenemos todas las profesionistas y entonces no vamos a la par en la misma carrera que los hombres, ¿no? Le decía, hay un video muy bueno en donde arranca la carrera un hombre y una mujer y de repente van igual y la mujer la retrasan porque ya tuvo hijos y otra vez como que vuelve a correr y otra vez la retrasan por la tarea de cuidados, ¿no? Entonces, no vamos saliendo de la meta en posiciones iguales, doctora. Así es, la meta es una meta muy pesada, Sí. muy amplia, compleja, que se llama cultura. También. Y en esta etapa hay una gran carga idiosincrática que no se compara con la misma salida de la meta jurídica. Cuando México admite el sistema de igualdad, libertad y no discriminación, entonces visibiliza la igualdad en la meta. Y desde la norma jurídica ha costado incluso mucho trabajo hacer la reforma necesaria a toda la legislación nacional, federal y estatal, que permita esta misma meta para ambos. Pero no hemos terminado. Sí. Por eso, hace un momento compartíamos que para que la mujer pudiera ser votada en esta elección del Poder Judicial de 2025, se tuvo que reformar una ley y agregarse prácticamente todo un capítulo en el que se determina la paridad de género en esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque la mujer no podía ser votada para cargos del Poder Judicial. Esto significa que no hemos concluido todavía la meta jurídica en condición de igualdad para varones y mujeres. Se aceptó, sí, pero no por eso está concluida ya la disponibilidad de esa partida de la meta. Sin embargo, esto es una carga histórica jurídica, política, de participación también, pero que implica una gran dualidad respecto a lo que nuestra cultura acarrea. Y nuestra cultura trae otra carga, que es mucho más grande que una norma jurídica.
Por eso la norma no necesariamente se vuelve eficaz en su Sí, sí, cumplimiento sí, sí. en materia de protección Puede de ser derechos. una ley muerta, ¿no? Que nadie considere, ¿no? Está en la ley. Pero Que pues, algún día sí. va a transformarse mientras no caminemos con una biopolítica de decirle a la sociedad civil cómo debe ser, cómo debe sentir, cómo debe pensar, cómo debe vivir. Claro. Y si históricamente se nos ha dicho biopolíticamente el cómo, automáticamente la mujer trae esta carga de los cuidados. Sí. Situación que en las candidatas no fue un tema a mostrar. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuántas hijas tienen? ¿De qué Sí. edades? Sí, sí, sí. ¿Quién los lleva a la escuela? ¿Cómo funciona el tema de los cuidados? ¿Cuántas personas enfermas hay en casa? ¿Hay padres en condición de enfermedad? ¿Hay padres en condición de discapacidad? ¿Hay padres adultos mayores? ¿Sobreviven los padres, los abuelos? ¿Cómo está la vida privada de estas mujeres que tuvieron que salir a mostrar una campaña con grandes dificultades, con grandes retos, porque ¿quién se quedaba en casa? Ellas salían de su parte de empleo y después tenían que hacer toda esta movilización para campañas. No cualquiera, Sí. no cualquier mujer puede estar en esta posición. Se necesita gran capital social, humano, de colaboración atrás de ellas para que pudieran realizar todas estas acciones. Claro, un soporte, ¿no? Que Un las gran pudiera, soporte. este techo de cristal, ¿no? Que también pudiéramos estar hablando en esto, ¿no? Sí. De alguna manera. Fíjese, qué bueno que menciona usted las campañas, porque antes, en la primera parte de nuestra conversación, usted decía, incluso las campañas, ellas se tuvieron que mostrar masculinizadas para poder atraer al elector, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, también el INE dio a conocer estas quejas que hubo por violencia política en razón de género. ¿Y cuáles eran las quejas de las mujeres candidatas? Su vida privada. Su vida privada. Se metieron con su vida privada. Nos sigue importando mucho la vida privada del otro. Y eso sigue siendo grave. Y sigue siendo una violencia terrible para nosotras. Sí, por supuesto. Porque entonces decían, bueno, se cuestionó mucho la relación sentimental, cómo había llegado a los casos. Es decir, todas estas cosas que venimos arraigando y que la razón, usted decía muy bien, es cultural. Sí. Que pesa mucho más este sistema de cultura e idiosincrasia que la norma jurídica y lo que permitió la norma para que la meta fuera igualitaria y el arranque fuera desde las mismas condiciones. No, no puede ser desde las mismas condiciones. Nuestra memoria histórica no lo ha determinado así y desafortunadamente seguimos aspirando a ello. Seguimos aspirando a estas categorías hegemónicas, clasistas, incluso racistas todavía, que nos van diciendo cómo tendríamos que comportarnos y ser. A la mujer todo el tiempo se le violenta por sus relaciones humanas, sociales, íntimas. Al varón no. No. Incluso salieron a campaña sin esta carga cultural de cuestionar por qué una mujer llegó a un cargo de poder. A los hombres no se les cuestiona si llegaron o no llegaron por compadrazgo, por ejemplo, o porque si tuvieron alguna relación o no tuvieron una relación sentimental. Y a las mujeres parece que todo el tiempo nos están diciendo que somos gracias a una figura masculina. Así ¿no? es. Y eso es terrible. Claro, porque es una violencia profunda que incluso no está desprendida de varones contra mujeres, sino también de mujeres contra mujeres, en donde todavía estos espacios sociales públicos son parte de tus espacios privados. Mientras los espacios privados sigan vigentes en el inconsciente colectivo para poder dar un cuestionamiento, una apreciación que de ninguna manera es objetiva, sino altamente subjetiva, no le estoy dando siquiera la oportunidad de mostrar nada, capacidades, preparación, historia, etcétera, trayectoria. No, le estoy ya dando la carga, el peso de lo que subjetivamente yo sé que es lo correcto o incorrecto como únicamente válido. Claro, y a los hombres la permisibilidad total, ¿no? De muchas cosas. Sí. Ahora, fíjese, hablamos de una primera reto, por así decirlo, desafío, problemática que van a tener nuestras mujeres juzgadoras, que es toda esta carga de la sociedad con ellas, de decir, ahora ya llegaste, hazlo bien y queremos resultados rapidísimo, de temas que ni tú, decía usted, doctora, de temas que yo no creé, ¿no? Pero que ahora tengo que resolver. Pero ahora, ¿cuál sería entonces, cómo ayudar a las mujeres juzgadoras desde esos puestos para que
no sea tan pesada esta carga que ya de entrada le estamos dando como sociedad? Continuar en esta transformación de pensamiento, necesitamos hacer un cambio idiosincrático. Si la norma jurídica hoy castiga la discriminación, sanciona la violencia, hoy la violencia es una figura jurídica, hoy la violación a derechos humanos es una figura jurídica obligatoria y coercible. Hacia adentro del país y hacia afuera tenemos que transformarnos idiosincráticamente. Yo creo que la carga y la responsabilidad que el medio de comunicación tiene para romper con la opresión intelectual histórica y también el espacio educativo, esta educación que nos ha formado biopolíticamente, tenemos dos grandes sistemas, el mediático y el educativo, que tienen que intervenir para el rompimiento de la opresión intelectual, para mostrar cada vez más cuál es la realidad social de México, no de unos cuantos, no desde el privilegio, una realidad de opresión y resistencia, una realidad de vulnerabilidad estructural en condición de opresión intelectual y sobre todo romper estas barreras estigmatizantes y violentas que siguen dejando a las mujeres una carga de alta violencia con la que pareciera que no hay posibilidades de reponernos. Pero nace desde casa, nace desde nuestros espacios educativos y también desde nuestros medios de comunicación. Ahí está el reto, creo. Sí, qué importante, porque todos tenemos una función básica, ¿no? Incluso desde la escuela, usted decía, ahí también están haciendo, desde la casa, y nosotros como medios de comunicación, pues ni se diga, porque se siguen reproduciendo estos estereotipos que ponen a la mujer como la cuidadora, al hombre como el salvador de la mujer, y entonces, vaya, tanto daño nos están haciendo eso, que no se va a ver ahorita, en un mes, 2 meses, ¿no? Eso toma décadas, generaciones completas que viven con estos estereotipos, y si no hacemos un cambio radical, no vamos a poder avanzar, doctora. Tenemos que hacer este cambio radical, tenemos que trabajar en ello, cada uno, cada una desde su espacio. Pues doctora, yo le quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros a lo largo de todo lo que fue la campaña judicial también, porque bueno, nos ayudó a entenderle, ¿no? Porque era importante, era una elección muy compleja para todos, para la ciudadanía era muy, muy compleja. Entonces, gracias. Con este programa cerramos, digamos, este periodo en donde analizamos cómo iba a estar nuestra justicia, nuestra reforma judicial, la elección, ¿no? Con este balance que hacemos, pero que sin duda vamos a seguir tocando otros temas que tienen que ver con la justicia y particularmente con las mujeres. Quisiera, antes de despedirnos, ya le estoy despidiendo, pero antes que nos diera sus conclusiones de este tema. Acercarnos cada vez más, yo pienso desde el medio de comunicación, que es el espacio que ahorita nos ocupa, a romper estas barreras estructurales con las que venimos todavía cargando. Una vez que se coloca el sistema de dignidad humana en México, algunos antropólogos jurídicos señalan que vamos a tardar por lo menos 100 años. Ojalá que sea menos. Ojalá que nuestras nuevas generaciones ya estén listos para este cambio, para esta transformación, donde todas y todos merecemos un sistema de justicia diferente, un sistema de impunidad que nos ocupa en cuarto lugar a nivel mundial por 2 décadas hasta este momento. Se tiene que limpiar, se tiene que transformar. No tenemos posibilidades ya. Creo que esta sería mi conclusión más. Y yo me sumo a su conclusión, porque ya lo hicieron nuestras bisabuelas, nuestras abuelas, nuestras madres, y ahora nuestra generación estamos haciendo lo mismo para que nuestras hijas y las hijas de nuestras hijas en esos 100 años ya estén en otros temas, ¿no? Ya estén buscando la perfección, ¿no? La perfección del sistema judicial, la perfección de muchas cosas, y no estén con este camino que a nosotras nos está tocando, por esas futuras generaciones, doctora. No a través del sufrimiento, no desde el sacrificio. A través de la responsabilidad y la corresponsabilidad también, ¿verdad? Que tienen los hombres. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Igualmente, pues gracias a usted por habernos acompañado en este programa con este análisis tan interesante que, como le decía, nos quedan programas por delante para hablar y seguiremos tocando estos temas de justicia. Mientras tanto, le deseamos que pasen muy bonita noche y nos vemos en la próxima.